Bueno, pues vamos a continuar. Se nos cortó ahí un poquitito, pero aquí continuamos, ¿sale? Vamos a continuar con el capítulo número 6. Estamos en la cita bíblica de Romanos y estamos en la página 1125, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Habremos de permanecer en el pecado para darte motivo a que la gracia sea copiosa? No lo permita Dios, porque estando ya muertos al pecado, ¿cómo hemos de, cómo hemos de vivir aún en él? ¿No sabemos que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? En efecto, el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo en el pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida, para gloria al Padre, así también procedemos nosotros con nuevo tenor de vida. Y así, ahí está. Y así hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte. Igualmente lo hemos de ser presentado su resurrección, haciéndolos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado, y ya no sirvamos más al pecado, pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado de pecado. Y si nosotros hemos muerto con Jesucristo, creemos firmemente que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos no muere ya otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque en cuanto al haber muerto como fue por destruir el pecado, murió una sola vez, mas en cuanto al vivir, vive para Dios y es inmortal. Y si ni más ni menos vosotros considerad también que realmente estáis muertos al pecado por el bautismo, y que vivís ya para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco abandonéis más a vuestros miembros del pecado para servir de instrumentos a la iniquidad, sino antes bien entregaos a todos a Dios como resucitados de muerte a vida, y ofreced a Dios vuestros miembros para servir de instrumentos a la justicia o virtud, porque el pecado no enseñorea ya de vosotros, sino queréis, pues no estáis bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Más que pequemos, ya que no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia. Sino a la gracia, no lo permita Dios. Eh, ¿No sabéis que si os ofreces por esclavos de alguno para obedecer a su imperio, por el mismo hecho quedáis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien sea el pecado para recibir la muerte, bien sea la obediencia a la fe para recibir la justicia o vida del alma? Pero gracias a Dios vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a la doctrina del Evangelio, según cuyo modelo habéis sido formados de nuevo, con lo que, libertados de la esclavitud del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia o santidad. Voy a decir una cosa hablando a lo humano, en atención a la flaqueza de vuestra carne, y es que así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo en servir a la impureza y a la injusticia para cometer la iniquidad, así habrá los emple empleéis en servir a la justicia para santificaros. Porque cuando erais esclavos del pecado, estuvisteis como exentos del imperio de la justicia. Mas, ¿y qué fruto sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que el presente os
avergonzaréis. En verdad que la muerte es el fin, el que conduce por el contrario. Ahora, habiendo quedado libres de pecado y hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna, porque Él es estupendo y paga, ay, por fin la vida eterna, porque el estipendio, perdón, y paga del pecado es la muerte, pero la vida eterna es una gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ignoráis acaso, siguiente capítulo, ignoráis acaso, hermanos, ya que habló con lo que están instruidos en la ley, que la ley no domina sobre el nombre, sino mientras este vive? Así es que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido, mientras éste vive, más su marido quede libre de la ley que la ligaba al marido, por cuya razón será tenida por adúltera. A ver, me regreso tanto. Así es que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Mientras éste vive, mas muriendo, su marido queda libre de la ley de la que la ligaba al marido, por cuya razón será tenida por adúltera, si viviendo su marido se sujeta con otro hombre, pero si el marido muere, queda libre del vínculo y puede casarse con otro sin ser adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, quedéis muertos a la ley en virtud de la muerte del cuerpo de Cristo, para ser de otro. Esto es del que resucitó de entre los muertos, a fin de que nosotros produzcamos fruto para Dios, pues cuando vivamos según la carne, las pasiones de los pecados excitados por ocasión de la ley mostraban su eficacia en nuestros miembros, es hacerles producir frutos para la muerte. Pero ahora estamos ya exentos de la ley, ocasión de muerte, que nos tenía ligados para que sirvamos a Dios según el nuevo espíritu y no según la letra o la ley antigua. Esto supuesto que diremos, ¿es la ley la causa del pecado? No digo tal, pero sí que no acabe de conocer el pecado, sino por medio de la ley, de suerte que yo hubiera advertido la concupiscencia mía, si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado o el deseo de este estímulo con ocasión del mandamiento que lo prohíbe, produjo en mí toda suerte de malos deseos, porque si la ley, el pecado de la codicia estaba como muerto. Porque sin la ley del pecado, porque sin la ley el pecado de la codicia estaba muerto. Yo también vivía en algún tiempo sin ley, diría otro, mas así que sobrevino el mandamiento, revivió el pecado, y yo quedé muerto, con lo que aquel mandamiento que debía servir para darme la vida, ha servido para darme la muerte, porque el pecado, tomado ocasión del mandamiento, me sedujo, y así por la violación del mismo mandamiento me ha dado la muerte, de manera que la ley es santa y el mandamiento que prohíbe el pecado santo, justo y bueno, pero que lo que es si bueno me ha causado a mí la muerte, nada menos sino que el pecado o la concupiscencia es el que, habiéndome causado la muerte por medio de una cosa buena, cual es la ley, ha manifestado lo venenoso que él manifestado lo venenoso que él es, de manera
que por ocasión del mismo mandamiento se ha hecho el pecado sobremanera maligno. Porque bien sabemos que la ley es espiritual, pero yo por mí soy carnal, vendido para ser esclavo del pecado, por lo que yo mismo no apruebo lo que hago, pues no hago el bien que amo, si antes el mal que aborrezco, ese le hago. Mas por lo mismo que hago lo que no amo, ¿dónde me quedé? Lo que no amo, reconozco la ley como buena, y en este enlace, mas por lo mismo que hago lo que no amo, reconozco la ley como buena, y en este lance no tanto soy yo el que obra aquello, cuanto el pecado a la concupiscencia que habita en mí, que bien conozco que nada de bueno hay en mí, quiero decir en mi carne, pues aunque hallo en mí la voluntad de hacer el bien, hallo como cumplida, por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero, mas si hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo, sino el pecado que habita en mí. Y así es que cuando yo quiero hacer el bien, me encuentro con una ley o indignación contraria, porque el mal está pegado a mí. De aquí es que me complazco en la ley de Dios, según el hombre anterior, mas el mismo tiempo hecho de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado, que está en los miembros de mi cuerpo. Oh, qué hombre tan infeliz soy yo, quien me libertará de este cuerpo de muerte y mortífera concupiscencia. Solamente la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo, Señor nuestro. Entre tanto, yo mismo vivo sometido por el Espíritu a la ley de Dios, por la carne a la ley del pecado. De consiguiente, nada hay ahora digno de condenación en aquellos que están reengendrados. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Reengendrados en Cristo Jesús, y que no siguen la carne, porque la ley del Espíritu, la vida, está en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible que la ley hiciere, estando como estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios cuando, habiendo enviado su Hijo revestido de una carne semejante a la del pecado, y hecho víctima por él, pecado, mató así al pecado en la carne, a fin de que la justificación de la ley tuviese su cumplimiento en nosotros, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven según la carne se saborean con las cosas que son de la carne, cuando los que viven según el Espíritu gustan de los que son del Espíritu. La sabiduría o prudencia de la carne es una muerte, en lugar de la sabiduría o prudencia de la carne es una muerte, en lugar de que la sabiduría de las cosas del Espíritu es vida y paz, por cuanto la sabiduría de la carne es enemiga de Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Como que no está sumisa a la ley de Dios, ni es posible que lo esté, siendo contraria a ella, por donde los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero nosotros vivimos según la carne, pero nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de Jesucristo.
Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto o sujeto a muerte por razón del pecado de Adán, el espíritu vive en virtud de la justificación. Y si el espíritu de aquel Dios que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el mismo que ha resucitado a Jesucristo dará vida de la muerte, dará vida también a vosotros, a vuestros cuerpos mortales, en virtud en su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, somos deudores, no a la carne, para vivir según la carne, sino al Espíritu de Dios, porque si viviréis según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras o pasiones de la carne, viviréis, siendo cierto que los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, porque no habéis recibido ahora el espíritu de servidumbre para obrar todavía solamente por temor como esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos con toda confianza: Abba, esto es, oh Padre mío. Eso significa, ¿sí? Y con razón, porque el mismo Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siendo hijos somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, con tal, no obstante, que padezcamos como Él, a fin de que seamos con Él glorificados. Qué importante, qué hermoso lo que nos cuenta, ¿verdad? La palabra de Dios, qué hermoso. Sigan poniendo mucha atención, ¿eh? Mucha atención. A la verdad, yo estoy firmemente persuadido de que los sufrimientos o penas de la vida presentes no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Si las criaturas todas están guardando con grande ansia la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad o mudanza no de grado, sino por causa de aquel que les puso tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas mismas libertadas de esa servidumbre a la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que está ahora todas las criaturas están suspirando por dicho día, y como él en dolores de parto, y no solamente ellas, sino también nosotros mismos que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo. Nosotros con todo eso suspiramos de lo íntimo del corazón, guardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios. Esto es la redención de nuestro cuerpo, porque hasta ahora no somos salvos sino en esperanza. Y no se dice que algo tenga esperanza de aquello que ya ve y posee, pues lo que uno ya ve o tiene, ¿cómo lo podrá esperar? Si esperamos pues lo que no vemos todavía, claro está que lo guardamos por medio de la paciencia. Además, el Espíritu Divino ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera que hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace o produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos que son inexplicables. Pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual no pide nada por los santos que no sea según Dios. Sabemos también nosotros que todas las cosas contribuyen al bien de los que ama a Dios, de aquellos digo, que él ha llamado según su decreto para ser santos, pues a los que tiene especialmente previstos también los predestinó para que se hicieren
conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aquí hay que meditar muy bien esto que nos dice la palabra de Dios. Estamos entre el versículo 28, 29 al 33. Aquí vamos, ¿sí? Sabemos que también nosotros, que todas las cosas contribuyen al bien de los que ama a Dios, de aquellos digo que Él ha llamado según su decreto para ser santos, pues a los que tiene especialmente previstos también los predestinó para que se hicieran conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, por manera que sea Él mismo Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Qué hermoso es lo que nos dice la palabra de Dios, qué hermoso, qué hermoso. Y a esto que ha predestinado también los ha llamado, y a quienes ha llamado también los ha justificado, y a los que ha justificado también los ha glorificado. Después de esto, ¿qué diremos ahora? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, como después de habémosle dado a Él, dejará de darnos cualquier otra cosa. ¿Y quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Qué hermoso, qué hermoso. Dios mismo es el que justifica. ¿Quién osará condenarlos? Después que Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios, en donde asimismo intercede por nosotros, ¿quién pues podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o la angustia o el hambre o la desnudez o el riesgo o la persecución o el cuchillo? Según está escrito por ti, oh Señor, somos entregados cada día en manos de la muerte, somos tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en medio de todas estas cosas triunfaremos por virtud de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza o violencia, ni todo lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni otra, ni ninguna criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios que se funda en Jesucristo nuestro Señor. Qué profundo y qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Si pueden, regresen tantito el video o vuélvanlo a poner para que mediten bien lo que nos dice la palabra de Dios. Qué hermoso, qué bonito. Aquí nos dice, ni todo lo que hay de más alto ni de más profundo, ni otra, ni ninguna criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios que se funda en Jesucristo nuestro Señor. Una vez recibiendo el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no hay quien nos separe de Él. Pasaremos tribulaciones, pasaremos pruebas, pasaremos todo, pero no hay nada que nos separe del amor de Dios. Por eso el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Se refleja mucho en la alabanza que hace un rato, ¿verdad? Estábamos cantando, ¿verdad? Muy hermosa. Bueno, pues vamos a continuar. Ya casi vamos terminando. Sí sé que está un poquito largo, pero es muy importante, ¿sale? Muy importante. Yo creo que lo vamos a dejar aquí a la mitad de Romanos. Y en la siguiente cita bíblica, en la siguiente parte, ya no va a haber una tercera parte, obviamente, de las huellas de Jesús, pero en las siguientes citas bíblicas del siguiente tema que vayamos a hacer, lo vamos a recordar como una pequeñita parte de lo de las huellas de Jesús, ¿sale? Para que no se haga una tercera parte y se haga más largo, ¿sale? Que por mí encantada, ¿verdad? Pero para que ustedes también
lo vean importante y lo vean bonito y le pongan mucha atención, con mucho cariño y con mucho amor que se los preparamos para todos ustedes, para gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar. Aquí lo vamos a concluir aquí en el capítulo, porque sí está un poquito ya, todavía le falta un poquito más para que no nos alarguemos tanto y sigamos con las otras citas bíblicas. Entonces lo vamos a dejar en... ¿Cómo vamos de tiempo? No, sí. Sí, yo creo que lo vamos a dejar en hasta aquí. Y ya de aquí nos vamos a ir a otra cita bíblica diferente, pero hasta aquí nos quedamos en Romanos, ¿sale? Para concluir lo demás, ¿sale? Bueno, pues ahí nos quedamos. Vamos a cortar este video y ahorita lo meditamos si lo continuamos o ya seguimos con la otra cita bíblica, ¿sale? Y lo hacemos como les había yo comentado, ¿sí? Ahorita los veo en el siguiente video.